Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión corresponde a que hablemos sobre lo que sería la materia. Vamos a hablar sobre la materia. Entonces, el título de hoy consta sobre hablar sobre materia. Materia. La materia en su definición es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Repito, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto usted entiende lo siguiente. Entonces, si ocupa un lugar es porque tiene dos características muy importantes, que va a tener masa y que va a tener en este caso volumen. Son dos características que debe tener la materia, la masa y el volumen, que cuando se relacionan estos dos hacen algo muy importante, ¿verdad? Estos dos si se relacionan forman lo que es la densidad, y la densidad es la masa partido volumen, que después lo vamos a hablar. Entonces la materia en este caso prácticamente es todo aquello que ocupa lugar en el espacio. Muy bien. ¿Cuál es la unidad mínima de la materia? La unidad mínima de la materia en este caso sería el átomo. La unidad mínima de la materia lo llamamos átomo. ¿Ok? Y el átomo no lo podemos ver. No lo podemos ver. No lo podés ver a simple vista. Necesitamos un colisionador de hadrones, por ejemplo, para ver por lo menos algunas características, ¿verdad? En sí, una foto real de un átomo todavía no hay. Entonces, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, para la misma, la materia después está muy relacionada con algo, con una temática que se llama energía. Entonces, por lo tanto, la materia tiene que ver con la energía, que es la capacidad de realizar un trabajo, pero después lo vamos a ver. Importante, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Muy bien. Y tiene relación, como ya lo dijimos, con lo que sería la densidad. Solo que creo que este color de hoja no conviene por el señalador, que es azulito, ¿verdad? Entonces voy a cambiar ahorita el color de la página. Ok, listo, ya lo cambié. Ok, entonces eso sería lo que llamamos materia. Entonces, ahora bien, ¿cómo se divide en este caso la materia? La materia se divide de la siguiente manera. En este caso, vea, recordarle que ya estamos en el bloque 3 de su guía de estudio, ¿verdad? Por si usted quiere entrar a los exámenes básicos, ahí estamos, ¿sí? Ok, vea, pues. Entonces, solo vamos a ir en este caso. Se lo voy a traer mejor para que usted me comprenda. Aquí está, ¿eh? Entonces, eh, el día de, el día de hoy vamos a hablar de lo siguiente. Vea, observe. En este caso vamos a hablar sobre la definición que ya se lo di, descripción de las propiedades químicas y físicas de la materia, intensivas y extensivas de la materia, y la diferencia entre cambios de la materia, que es un átomo, molécula, compuesto, sustancia pura, mezcla. Diferencia entre átomo y moléculas, diferencia entre elemento y compuesto, comparación entre los tipos de mezcla, definición del estado de la materia, identificación del estado que se encuentra en la sustancia en la naturaleza, e identificación de los cambios de estado de la materia. Ok. Vamos con la primera, ya lo hablamos. Ok, vamos a hablar de las propiedades físicas, ¿verdad? Ok, ok, propiedades físicas. Antes de ello hay dos propiedades que vamos a hablar intermedias, ¿verdad? Que son las propiedades generales versus las específicas. Hay dos, propiedades generales y propiedades específicas. ¿Cuál es digamos, la diferencia?
en que, por ejemplo, las generales, las propiedades generales en este caso lo cumplen, por decirlo así, todas las sustancias, ¿va? Entonces, explicando un poquito más a fondo de lo que estamos hablando, mejor se los voy a llevar por aquí, ¿ve? Se los voy a llevar. En este caso, vamos a ver, bueno, mejor borramos y se los voy a explicar antes de que entremos a las propiedades físicas. Vean, generales. Las propiedades generales, escuchen bien, son las sustancias que tienen o sea, son las propiedades que tienen en común, propiedades que tienen en común todas las sustancias. Ah, ¿cómo así? Por ejemplo, todas van a tener una masa, por ejemplo, obvio, tienen en este caso partículas y todo. Todos tienen volumen, por ejemplo, y todos tienen un peso. Son ejemplos de propiedades generales. Ahora bien, ¿y cómo los vamos a diferenciar? En este caso con propiedades específicas. ¿Cuáles son esas? Los que nos permiten diferenciar a quiénes, a las sustancias, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, su densidad. No todas las sustancias tienen, en este caso, la misma densidad que el agua. Por ejemplo, una piedra que es más densa se hunde, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerda? Se hunde en el agua, ¿no? En este caso, un pedazo de hielo es menos denso que el agua, por lo tanto flota, ¿no? Entonces, eso se llama la ley de Arquímedes, ¿no? Pero recuerde, muy bien, entonces usted se recuerda, generales lo tienen todas las sustancias, específicas son las que permiten diferenciar a las sustancias químicas. Otro ejemplo de específica sería en este caso punto de fusión y punto de ebullición. ¿Qué es esto? Este punto de fusión, el que comúnmente le llamamos en este caso el punto de cambio de sólido líquido o líquido sólido, ¿sí? Cuando, por ejemplo, usted piensa en hierro, se funde el hierro. ¿Qué pasó con eso? Digamos, hubo un cambio de estado en la cual el hierro fundido es líquido, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese cambio por decirlo así, de líquido sólido. Ahora el punto de ebullición es el cambio de líquido a gas. Por ejemplo, cuando se evapora el agua, alcanzó su punto de ebullición, ¿sí? Que comúnmente le llaman punto de evaporación, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir? La conductividad, ya sea térmica, o sea, se conduce calor, o ya sea eléctrica, o sea, si tiene capacidad de conducir o no, en este caso, electrones. Y eso permite un flujo de electrones que le llamamos en su momento la electricidad y después se transforma en energía llamado energía eléctrica. Ok, entonces ahora bien, y la otra cosa sería la solubilidad. ¿Sí? Todo es, por ejemplo, todo es soluble en agua, no, el aceite, ¿no? Entonces usted piensa, no todos son solubles en agua, o sea, las características o propiedades específicas son las que diferencian a las sustancias. Las generales la tienen todas, ¿sí? Ok, ahora vamos con, ahora sí, ¿qué es en este caso una propiedad física? ¿Y qué es una propiedad química? En este caso, para la misma, una propiedad física sería la siguiente manera. Es aquella que se puede observar, escuche bien, es aquella que se puede observar, que se puede medir
sin, o la palabra clave es sin cambiar la composición. Sin cambiar la composición, ¿sí? Ahí esa y parece que tuviera tilde, composición. En cambio, una propiedad química es aquella que se puede observar y se puede medir si, solo si, en este caso hay un cambio en la composición. Ejemplos, ¿sí? Sería bueno que lo veamos como ejemplos, ¿verdad? Entonces, un ejemplo es aquí el color, la densidad de nuevo. Por ejemplo, el color, pues usted lo puede observar. En este caso, ¿qué cambio hace? Es un color, ¿no? ¿Sí? Entonces, el punto de ebullición que habíamos hablado antes y los estados de agregación. ¿Cómo así los estados? Los tres estados de agregación que son sólido, cuando de sólido pasa a líquido y cuando de líquido pasa en este caso a vapor o viceversa. Eso es una propiedad física. Ok, ahora bien, en las propiedades químicas son, por ejemplo, la oxidación, o sea, el intercambio de electrones en oxidación. En este caso, si es combustible. ¿Cómo así combustible? Pues si se quema o no se quema, ¿no? Y en este caso, su reactividad. Y en este caso, su corrosión. Son ejemplos de la misma. Por ejemplo, ahora bien, ¿qué es un cambio físico? Obviamente sucede el cambio, en este caso, no va a cambiar la composición de la sustancia. Ejemplo, hablemos del agua. Cuando es sólido se le llama hielo, pero es H2O, ¿sí? O sea, hay dos de hidrógeno y hay un oxígeno en ese compuesto, ¿no? Entonces, hielo es cuando es sólido. En este caso, el agua líquida y el vapor de agua, ¿no? Y todas estas siguen siendo H2O. A eso se refiere cuando es un cambio físico. No hay cambio en la composición de la materia. En cambio, si hablamos de, en este caso, un cambio químico, cambia totalmente, en este caso, la composición de la materia. Ejemplo, a mí me dan una barra de hierro, pero viene el oxígeno y lo oxida. Ahora tenemos Fe2O3. El hierro se acaba de oxidar. Solo recordarle que aquí hay un desbalance, por lo tanto hay que balancear, que lo veremos en su momento, ¿sí? ¿Qué es balance? Que nada puede desaparecer, solo hay un cambio en la materia, ¿verdad? ¿Sí? Porque no se crea ni se destruye, solo hay una transformación. Por lo tanto, aquí debe haber, en este caso, para la misma, pues, bueno, después lo vamos a avanzar, si no, nos vamos a perder ahí, ¿sí? Ok, entonces había hierro puro, vino oxígeno, lo oxidó, miren, ahora es hierro oxidado, cuando usted lo mira como naranja, ¿verdad? Ok, eso es un cambio químico. Un cambio químico cambia la composición, ya no es hierro, ya es hierro oxidado. Un cambio físico sigue siendo, por ejemplo, el agua, hielo y es H2O.
Agua líquida es H2O, vapor de agua es H2O, ¿sí? Y eso es en esencia, ¿sí? Para que usted me comprenda. Entonces, ahorita ya abarcamos esto, ¿eh? Ahora nos toca propiedades intensivas. ¿Qué son propiedades intensivas? Y propiedades extensivas. Ok, ¿cuál es la diferencia? Este no depende de la cantidad de materia. Extensivas sí dependen de la cantidad de materia. Ejemplo, en este caso, aquí sería, por ejemplo, mientras más materia haya, por ejemplo, la masa, ¿verdad? El volumen y el peso son ejemplos claves de las propiedades extensivas. En cambio, aquí tenemos la densidad. No importa la cantidad que tengamos, en este caso de agua, si es un lago o una cucharadita de agua, su densidad siempre será, por ejemplo, 1 gramo/mililitro, ¿sí? También el punto de fusión, no importa si es un lago, llega en este caso 0 grados, se congela el agua. Y su punto de ebullición, que si alcanzan los 100 grados Celsius, va a evaporar. Punto de fusión 0 grados Celsius del agua, punto de ebullición, en este caso 100 grados Celsius. Intensivas no dependen de la cantidad de materia, extensivas sí dependen. Ok. Ya que ya hablamos de eso, que nos corresponde ahora, en este caso esto ya está. Cambio físico y cambio químico ya lo había explicado, entonces ya estamos con eso. Cambio físico, que en ese cambio no hay un cambio en la composición de la materia, y cambio químico, en este caso sí hay, como el hierro oxidado, o cuando usted quema un fósforo o un leño y solo queda ceniza, ya no es el leño, ya no lo puedo regresar, ¿verdad? Entonces eso es lo que tiene que ver usted. Ok, ahora nos corresponde hablar sobre átomo, elemento, molécula, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este es como el título y este es su desglose, ¿sí? Ok, entonces ya como la misma, vamos para abajo. Ok, entonces vamos a definir las mismas. Bien, entonces vamos a comenzar. ¿Cuáles son esas situaciones? Ok, la materia. La materia se divide en dos brazos importantes, que son las sustancias puras, o sea, las que están definidas por la naturaleza, sustancias puras, y tenemos en este caso las mezclas. Ok. Las sustancias puras en este caso se dividen en dos. Recuerden, sustancias puras ya están definidas en la naturaleza y las mezclas son combinaciones de las sustancias puras. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sustancias puras son aquellas sustancias que están definidas en sí en la naturaleza, o sea, no los crea el hombre en sí. Y las mezclas, por decirlo así, son las combinaciones de las sustancias puras. ¿Sí? Ok. Ahora bien, para la misma, un ejemplo tenemos en este caso de que la apertura de las sustancias puras tiene en este caso dos brazos también. ¿Cuáles son? El primero se llama en este caso elementos, y acá compuestos. ¿Cuál es la diferencia? Que los elementos están conformados por átomos de la misma clase. Átomos de la misma clase. Imagínese, por ejemplo, un lingote de oro
o solo plata, o solo cromo, o sea, solo un tipo. No me importa si hay millones de átomos, pero van a ser solo de una misma clase, ¿sí? Solo una clase, o sea, átomos de la misma clase forman a los elementos, ¿sí? Oficialmente son 118 según la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Entonces, pero en investigaciones creo que hasta ya llegaron a 122, 125, si no mal estoy, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué son los compuestos? Los compuestos son, en su momento, combinaciones o cuando los elementos se unen. O sea, ¿qué elementos? Elementos diferentes. Ejemplo, un compuesto puede ser, aquí los voy a colocar, por ejemplo, el H2O, el cloruro de sodio. Por ejemplo, sería el benceno C6H6, el azúcar de mesa C12H22O11, que se llama sacarosa. ¿Sí? Ok. Entonces, usted vea, se combinaron elementos de hidrógeno con oxígeno, elementos de sodio con cloro, elementos de carbono con hidrógeno, y aquí hay tres elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, que forman el azúcar de mesa. Pero los compuestos que son uniones de elementos diferentes, o sea, ¿qué es un compuesto? Elementos diferentes reaccionando. Por ejemplo, hidrógeno reacciona con oxígeno y sucesivamente. Elementos, átomos de la misma clase, compuestos, elementos diferentes, ¿sí? Que en este caso reaccionan entre sí. Y hay dos tipos de compuestos. Compuestos moleculares y compuestos iónicos. Compuestos moleculares y compuestos iónicos. ¿Y cuál es la diferencia? Que los moleculares no poseen carga. No poseen carga. Ejemplo, tenemos el agua. El agua no tiene carga. La glucosa C6H12O6 no tiene carga. La grasa no tiene carga. Entonces, los compuestos moleculares no poseen carga, ¿sí? Y su unidad mínima, ¿sí? En este caso son las moléculas. Ok. ¿Y las moléculas cuáles son sus unidades mínimas? En sí, en este caso, átomos, pero recuérdense que los compuestos son, en este caso, combinación de elementos. No se les va a olvidar. Ok. Compuestos iónicos sí tienen carga. Sí tienen carga. ¿Qué pasa si tuvieran carga positiva? Se llaman cationes, o sea, un catión. ¿Y qué pasa si tienen en este caso una carga negativa? Se llama anión. ¿Sí? Anión, para que ustedes lo tengan en cuenta. Catión, anión, catión, anión, catión, anión. Perfecto, ¿sí? Catión y anión. Entonces, ejemplos de esto. En el cloruro de sodio, NaCl, este tiene carga negativa y el sodio tiene carga positiva. Por ejemplo, tenemos el K3PO42 fosfato de calcio u ortofosfato de calcio. Todo este pedazo que observamos acá, que lo voy a encerrar en un corchete, tiene carga -3 y el calcio que está acá tiene carga +2. Entonces significa que todo este pedazo es el anión y el calcio es el catión, ¿sí? Un catión famoso también es el catión amonio, ¿verdad? NH4 ¿sí? El que usaron para desinfectar la ropa, ¿verdad? En su momento, compuestos derivados de estos, que es el amonio cuaternario, ¿verdad? Ok, este es el catión amonio, ¿sí?
y también el famoso protón o protio, este que está acá, o protón más que todo, este es protón. Entonces, este que está acá, pues se ve mucho en bioquímica cuando se ve la generación de ATP, gradientes de hidrógeno, también en este caso es un cation. ¿Sí? Ok, entonces, recapitulando, elementos, átomos de la misma clase. Ahora bien, compuestos hay de dos tipos, pero antes, un compuesto está conformado por elementos de distintos tipos. ¿Sí? Hay compuestos moleculares y que su unidad mínima se llama molécula y no poseen carga, como el agua, como la glucosa, como la grasa, como la gasolina. Ahora bien, los compuestos iónicos si tienen carga. Si tienen carga positiva se llaman cationes y si tienen carga negativa se llaman aniones. Y aquí unos ejemplos: cloruro de sodio, el cloro es negativa, o sea, anión, sodio cation. Fosfato de calcio, se llama ortofosfato de calcio. Ortofosfato de calcio, el ortofosfato es el anión y el calcio es el cation. Anión, cation. Y este es un ejemplo, en este caso, de el cation amonio. Y este es el cation, en este caso, que le llaman protón. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la unidad mínima de los compuestos iónicos? Los iones. Un ion. ¿Sí? Ok. Las mezclas, en este caso, existen de dos tipos. ¿Cuáles son? Las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Ok, ¿cuál es la diferencia? Se preguntará usted. La diferencia es que la homogénea solo tiene una fase y heterogénea tiene dos fases o más. ¿Cómo así? Ejemplo, cuando usted disuelve sal con agua, usted ya no mira otra fase, ¿verdad? Entonces usted dice, es homogénea porque se disolvió completamente. Cuando se disuelve de forma incompleta, usted observa como el aceite y agua, dos fases. Una fase que es la de aceitosa y otra fase que es agua, ¿verdad? Entonces usted dice, es una mezcla heterogénea. Entonces, solo momento. Si usted echa un montón o agrega mucha sal al agua, usted dirá, no, pero me dijeron que es homogénea, ¿por qué no desapareció? Porque hay una propiedad que se llama solubilidad. Que, por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo por acá. Hágase de cuenta que aquí tengo mi vasito de agua. ¿Sí? Ok. Imagínense que aquí solo tiene aquí hay agua, ¿va? Imagínense 100 mililitros. Y solo, sí, forma con sal, mezcla homogénea, pero imagínense que el agua solo tiene capacidad de disolver 5 gramos. Entonces, si usted supera los 5 gramos, usted sabe que hay sal que se va a quedar pegado aquí abajo. Usted dirá, es mezcla heterogénea. No, hombre, no es así, ¿sí? Solo porque superó la capacidad de solubilidad no significa que sea mezcla heterogénea. Pero el ejemplo más fácil es recordar que el agua y el aceite no se mezclan, es mezcla heterogénea. O la gasolina y el agua no se mezclan, es heterogénea. La mayonesa es una mezcla heterogénea. La Coca-Cola cuando está burbujeando es heterogénea porque usted mira gas y mira el agua, ¿no? Entonces es heterogénea. Homogénea, en este caso, azúcar y agua, sal con agua. ¿Sí? Ok. Espero que ya hayan comprendido en este caso la diferencia de las mismas. Por lo tanto, esto ya lo vimos, este también, este también. Y nos tocan los últimos 3 puntos, ¿verdad? Ok. Estados de agregación de las sustancias. Muy bien, entonces los estados de agregación naturales, ¿verdad? Ustedes, en este caso, como comúnmente lo conocemos, son 3, que es el sólido, líquido y gaseoso. Repito, sólido, líquido
gaseoso. Ok, y en este caso, para la misma, recordarle, ¿verdad? De que en este caso los sólidos son rígidos, etcétera, etcétera. Miren, aquí está la definición de lo sólido y en este caso hay algo muy importante, ¿verdad? Que estos tienen un volumen definido, ¿sí? Que pueden ser, en este caso, estructuras cristalinas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, solo que hay dos tipos de sólidos, los sólidos amorfos y los sólidos cristalinos, que usted en su momento en una química avanzada lo verá de mejor manera. Ok, ejemplo, aquí está la definición de sólido, léalo por favor, miren, ¿sí? Y entonces, para la misma, ¿cómo así que están fuertemente unidos? La gran situación de acá es, miren, acá está la clave, que las partículas están muy unidas, ¿sí? Las partículas están muy unidas para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Eso es un sólido, ¿ok? Un líquido, ya las partículas se separan un poquito más, ¿sí? Y ellos, en este caso, para que ustedes se den cuenta, en este caso, tienen un volumen, pero no tienen una forma. En cambio, aquí sí tenían una forma, como se dan cuenta, es cuadrado, ¿no? O un cubo, por decirlo así. Ahora bien, estos que están acá toman la forma del recipiente que usted tenga. Mire, aquí tenemos un matraz, está de forma, saber qué va, como un cono cortado, pero es que toman la forma de lo que está acá. Entonces, lo que va a pasar acá es que para la misma están ya digamos, sus componentes están más separados o las moléculas están separadas. Ahora bien, gas no tienen volumen ni forma propia. En este caso van a querer ocupar todo lo que, o sea, el recipiente, ¿sí? También tienden a ir para arriba, eso es muy importante, ¿sí? Y en este caso, sus moléculas están muy separados y siempre andan en movimiento. Estos andan en mucho movimiento, poco movimiento y este muy poco. O sea, a medida que la temperatura, se lo voy a hacer como una gráfica, la temperatura hace que haya un cambio de estado, ¿sí? Aquí están más tranquilas, ajá, y aquí hay menos desorden, ¿sí? Aquí hay más desorden y aquí hay más desorden todavía. A mayor temperatura hay más desorden, ¿sí? Cuando la materia está más ordenada, es por eso que es sólido. Un poco más desordenada es líquido y más desordenados en este caso son los gases que tienden a moverse mucho y generan ese desorden que estoy hablando, que se llama entropía cuando vean ustedes una química más avanzada. Pero eso es gracias a la temperatura. Quiere decir que si la temperatura aumenta, posiblemente haya un cambio de estado, ¿sí? ¿Y cómo se llaman esos cambios de estado? Se los voy a anotar aquí. ¿Qué color se vería mejor? Creo que este. Ok. De sólido a líquido se llamaría en este caso fusión. Fusión. Al revés, de líquido a sólido se llama solidificación. Solidificación. De líquido a gas se llama en este caso evaporación. Y de gas a líquido se llama condensación. ¿Qué pasa si usted le dicen es de leche condensada? Que la leche se evaporó y después se enfrió. Por eso se condensó. ¿Y por qué se evaporó, profesor? Para, en este caso, un proceso de matar algunas bacterias dañinas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si no, ay Dios.
por gusto hubiera estudiado Pasteur, ¿verdad? Ok. La famosa pasteurización. Ok. Entonces, si no, nos morimos de puras bacterias, ¿va? Ok. Entonces, ahora ya eso, que es un diagrama de la carita, yo le pongo ojitos, ¿no? Aquí le colocan un ojito, otro, aquí son ojitos, su naricita y la sonrisa, vean. Es una hermosa carita. Espero que lo vean. Y yo le llamo diagrama de la carita a los cambios de estado de la materia. Pero algo pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que eso no es la forma de la cara. Y esos son los cambios directos, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Los cambios directos vienen por aquí. ¿Qué pasa si viene de gaseoso a sólido? Eso se llama deposición o sublimación inversa, ¿sí? Y de sólido sin pasar por los otros se llama sublimación. Sublimación. Y vea, ahora sí, completamos la carita. ¿Sí? Ok. Hay otros dos estados que son el plasma y el condensado de Bose-Einstein, que a usted le tocaría investigar. Plasma y condensado de Bose-Einstein, que se acerca al cero absoluto. Ok, entonces vamos a ver si cumplimos con el programa del día de hoy. ¿Sí? Estados, sí, claro que sí. Y cambios de estado. ¿Cuáles son los cambios? Vamos a recapitular. De sólido a líquido se llama fusión, al revés, de líquido a sólido se llama solidificación, de líquido a gas se llama evaporación, o muchos le llaman solo evaporación, y de gaseoso a líquido condensación. Si va de gaseoso hasta sólido sin pasar por líquido, se llama deposición o sublimación inversa, y si va de sólido a gas, de una vez, sublimación. Entonces, prácticamente eso sería la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido y cualquier cosa estamos a la orden.